Estás escuchando L'Envers de la Imaxe, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Monchu Calvo, un fotógrafo rural y entusiasta coleccionista gráfico. Domingo Calvo, Domingón, fue un alimañero mítico en el concejo de Caso, grande, coriáceo, granítico. Cuando te estrecha la mano, o cuando te la estrechaba, era como si el planeta entero se agolpara entre los dedos. Y para hablar con hondura de él, había previamente que ser del monte todos sus aromas y adjetivos. Como la fiebre tecnológica no lo había mancillado todavía, él hablaba al estilo de los viejos libros, y escucharlo es retroceder hacia el tiempo absoluto del viento y el sol. Vivió en una vieja casa que ahora se desmorona. Todavía queda colgado en alguna ventana, pues restos de sus ropas y de sus utensilios que habitualmente utilizaba. Este hombre, Domingo Calvo, fue el último alimañero que tuvo el concejo Casín, el último alimañero, podríamos decir, legal. Ha tenido los ojos y las manos pegadas al suelo, atesoraba experiencias eternas, el temblor del aire, la melancolía de los prados, la canción de la lluvia, y mantenía puntual comunicación con el campo y sus criaturas. Sabía de urogallos, de martas, de garduñas, de jinetas, de tejonas. Distingue a las bestias por sus cagadas y tenía un aura mística de penitente ermitaño. Cual los indios precolombinos, está hecho de piedras y de atmósfera y es sonoro y limpio como los cántaros. Un dersu zala, en versión asturiana, podríamos decir. Trabajó, luchó, se hizo un rincón habitable entre las brañas. Hubo años en que vendía 50 carros de hierba para abrirse camino. Todos los bichos de los montes de Asturias y León túvelos yo, nos contaba. Un hombre solo, pues hace 24 años, cuando se enfermó la mujer y la tuvieron que traer para Río Seco, pues bueno, venía a verla todas las tardes hasta este pueblo, pero luego él nunca olvidaba sus animales. Una vida honda, azarosa, amasada por el coraje y la audacia, se acerca al sosiego de Poniente. Él provenía del pueblo de Busprí, luego fue oficial de milicianos en el Frente Norte y estuvo 6 años en la cárcel. Al salir se casó y se vino a esta cabaña. Es un caserío improvisado que empezó siendo un aprisco para el ganado, y en una ladera ha levantado un arca de Noé donde albergar su vida. Su caudal, pues, tenía de aquellas 6 vacas, 20 ovejas, 3 gallinas, un burro llamado Moro, 5 gatos y un perro con cascabel, que acude al nombre de Listo, judía. Además, en una empalizada de madera herida de todas las intemperies, diversos tabucos desvencijados, una cocina con humo y telarañas, y un río de objetos en desorden, cepos, madreñas, botas, coladores, carburos, también un mastín leonés de los que vienen con las merinas, que pesa bastante, es un animal con un nombre muy curioso porque lo llamaba Perón. Como Robinson, en sus soledades hubo de buscarse luz y agua, que realizó una fuente, montó una especie de salto eléctrico y a las 6 de la mañana está en pie, hace café puro, se arregla el ganado y hacia las 9 desayuna.
Guarda puntualmente su credencial de alimañero, firmada por el gobernador Labadie Otemín, que le permitió ordenar a su manera la fauna del bosque. Es un papel gastado como una vieja Biblia que conserva con escrúpulo. Dice: en uso de las atribuciones que me confieren los estatutos de la sociedad, ha sido nombrado alimañero Domingo Calvo Testón, en Oviedo, a 6 de noviembre de 1954. La batalla con el contorno nos lo ha dejado siempre buen recuerdo y a veces se duele del pasado. Las alimañas diéronme mucho cansancio y fui víctima de las envidias. Conmigo hicieronse grandes atropellos, nos contaba. Las proverbiales alimañas, el lobo, el zorro, la jineta, el turón, marta, garduña, tejón y comadreja, conocidas en la reglamentación de la caza como mamíferos predadores, fueron inquilinos de su zoo, que ahora se ve casi vacío y abandonado después de llevar tantos años aquello desierto sin nadie que lo atienda. Guardaba un poderoso cepo que acabó en mayo del 68 con un lobo muy famoso, apodado Lobón, que asolaba el concejo. El bicho, que pesó 70 kilos, constituyó un hito en sus andanzas de trampero. Cayó en el puerto de Contorgán y en la casa guardaba alguna de sus reliquias. Colgado delante, la delantera de la cocina tenía parte de sus huesos. Sus hazañas merecían contarse junto con el penacho de las llamas cuando el viento aúlla en los aleros y la licantropía es un destello místico del bosque. Dejó que un lobo le atacase que tenía guardado, o sea, lo crió desde pequeñín, y una vez nos cuenta que cogió un lobín hacia el refugio de Arreles. Tenía 12 días y abrió los ojos en sus manos. Como no había que darle, fue a una majada que llaman La Roza, del pueblo de la Falgarina, y había un hombre allí con 13 hijos. Vio a su mujer, Consuelo Calvo, con un rapacín en el pecho y le dijo: hay que darle la teta al lobín. Le puse el lobín y lo hartó, que era de buena leche. Consuelo nos contaba, cuando vivía todavía, cuando sacamos el documento de identidad: hay condenado que me hiciste darle el pecho a un lobo, decía aquella mujer. En el caserón que cruje como una nave con galerna, se siente seguro y grande entre la nieve y el cielo, conservando el orgullo de un fin de raza. Aquí solo soy un hombre de la dicha. Decía en el comentario, que ponga en la prensa que durante 30 años que llevo en esto no me tengo que avergonzar de nada y puedo hablar fuerte a cualquiera. Tiene los huesos duros y como cuando lo vio un cirujano que atendió en un momento de que tenía algún problema, le preguntó cuántas veces había recorrido España. Antes tomaba aguardiente, pero desde que entró en el hospital lo dejó junto con el tabaco. Conserva costurones que le duelen, como un viejo torero cuando cambia el tiempo o va para húmedo. Lleva en su brazo 27 puntos y múltiples heridas como resultado del ataque de un lobo. Nos cuenta que le echó una perra para cubrirla y estaba encelado y se tiró a él y lo mordió. Me dejó los colmillos en esta pantorrilla y llegó al alma. Le eché mano: vete para adelante, bicho. Y siguió monte abajo con los colmillos hasta el hueso. Salió la mujer, le pidió la escopeta y le dijo al animal: no te perdono. Si no hubiera tenido dolores tan grandes, no lo mato, porque lo quería muchísimo. Y lo sacó de grandes apuros. Le tiró el pescuezo
y allí quedó instantáneo. Tan lastimado me vi que dejó bueno, no, ni mear podía, bezón y salía encarnado. Fue al médico y estuvo 3 horas curándole. Luego casi lloraba por el lobo, le llamaban Baldroguín porque comía mucho, era un animal con un estómago grande. El monte, el sol, el agua y el aire fueron la terapia salvadora. Como soy de buena encarnadura, nos contaba, porque no anduve con mujeres sucias y tengo sangre de bosque, enseguida recuperé. Nos decía en algunas charlas que tuvimos con él, que afortunadamente conservo la grabación. En horas muertas inventó un procedimiento para hacer los mangos que se utilizan para los picos y las azadas. Me levantaba a las 5, tomaba una copa de orujo, ponía el transistor y para las 8 ya tenía 500 o 1000 pesetas. Como Domingo tiene distinta valoración del paso del reloj, nunca tenía prisa, que nos decía: no se aflijan, que ya llegará para todos el tiempo para morir. Los relatos que le escuchamos ganaban nuestra atención como fábulas de la infancia, y atizando tantos rescoldos se nos pondría un fecundo cronicón que podría valer como la historia natural de estos parajes. Esto lo apenaba porque ya son poco los tiros que me quedan, nos cuenta. Al presente, pues, bueno, era un andarín incansable, un maestro en las esperas, en los reclamos y en los aguardos, sabio de las huellas, de los lazos y los olores que atraen a las bestias, la valeriana, el tanino, el almizcle. Vendía las pieles y conservaba a veces en formol muchos predadores capturados para enviárselos luego a un grupo de investigaciones. La larga lista de especies protegidas de Licona, el lince, el gato montés, el armiño, el meloncillo, el nutria, entre otras, nunca ha sido respetado siempre por los paisanos, que violaban con frecuencia la prohibición de cazar o capturar o comercializar esta fauna. De otro lado, el daño ocasionado por estos predadores a la caza no es tanto, al haberse demostrado que algunos mustelidos, pues, al alimentarse de moras, endrinas y bayas, no mataban a ninguno de los otros animales domésticos. Eso era lo que nos contaba. Quizá nos decía que las artes de trampear constituirán de cara al futuro, sin embargo, el paleolítico de nuestra fauna montaraz, porque los tiempos actuales no permitirían de ninguna forma la actividad de nuestro limañero, de Domingo Calvo, y son personajes que ya no se... Es muy difícil, hombre, sigue habiendo todavía cazadores y tramperos, pero desde la parte furtiva. En el cobertizo de Domingo, ahora ya sin nadie, en el solitario enclave de Puente Piedra, los objetos se amontonan entremezclados en una de las últimas visitas que hicimos, y allí están cajas, zurrones, cencerros, calendarios, coladores. Él nos decía cuando hacíamos alguna foto a su casa que van a reírse de mí todo el mundo cuando vea este desorden. Pero fue todo un personaje en la vida de los personajes casinos más conocidos y más recordados, porque era sumamente hábil en la caza sobre todo de los lobos, y nos comentaba que cuando llegase el momento de su muerte desearía reposar para siempre en una majada muy preciosa que está en los puertos de Contorgán, que siempre querría reposar en los mollones.